Bienvenidos a Starbound, donde cada starter cuenta una historia. Hoy, ¿puede un técnico primitivo salvar a una raza cegada por su propia brillantez? Entremos en la historia. Los sonianos eran un enigma para nosotros, una raza orgullosa e hiperavanzada que se veía a sí misma como el pináculo del logro cósmico, desde sus imponentes ciudades cromadas hasta los elegantes contornos de sus naves espaciales. Usaban la superioridad tecnológica. No era solo la forma en que se comportaban con una elegancia nacida de una confianza suprema, es como una burla no verbal dirigida a todas las demás especies de la galaxia. Yo era Alex Carter, un ingeniero en la nave espacial profunda Pioneer. Nuestra misión era mapear los confines del cuadrante Veila, establecer contacto con civilizaciones potenciales y tal vez, solo tal vez, encontrar evidencia de que no estábamos solos en esta extensión infinita. La ironía no se me escapó. El descubrimiento más notable que haría ese día sería de la variedad decididamente de aterrizaje forzoso. Una oleada magnética anormal frió la navegación de los pioneros. Giramos salvajemente en el espacio cósmico, oscuro hasta que ejecuté un aterrizaje poco elegante. En el cuerpo celeste más cercano, un planeta verde jade que los sonianos habían catalogado hace mucho tiempo y considerado poco interesante. Mi único consuelo era que sabrían que algo era una señorita, rescate seguramente estaba en camino. Tomó 3 días galácticos estándar en soledad para que esa esperanza muriera. Junté un traductor tosco para descifrar el parloteo alienígena que zumbaba desde el asentamiento cercano, un lugar de agujas, cristalinas y campos de fuerza brillantes. Lo que escuché no fue preocupación por el pionero, era algo mucho más sombrío. Incluso con la ayuda del traductor me llevó un tiempo comprender la escala de lo que estaba sucediendo, su red energética, la sangre vital, toda su civilización estaba al borde del colapso Siloni, y la arrogancia habían demostrado ser su talón de Aquiles. Persiguen lo grandioso la vanguardia de la tecnología energética, hombre exótico, manipulación, cambio de fase dimensional, las cosas hiperavanzadas habituales que se ven geniales hasta el día en que toda la máquina cósmica de Rube Goldberg se desmorona. Resulta que, mientras persiguen la próxima gran cosa que habían completamente descuidado, las viejas tecnologías confiables, ahora sus ciudades comenzaban a desaparecer una por una. Sus transmisiones pasaron de informes despectivos a tonos de pánico. Apenas velado, dudé sintiendo el familiar tirón de la autoconservación que habría hecho que cualquier persona se quedara oculta. Hasta que el soniano viniera a buscar hay algo sobre el fin del mundo pánico que despierta un extraño tipo de audacia con un dispositivo de comunicación universal manipulado por Jerry. Me inyecté en su red de comunicaciones el silencio que siguió. Fue más desconcertante que una refutación rotunda. Soy Alex Carter de la nave pionera. Terran, parece que tienes un problema de energía. Dije tratando de sonar como si no hubiera pasado el último día, subsistiendo con pasta de algas. Liofilizadas. Créelo, o no podría ayudar. Hola. Una voz soniana. Finalmente crepitó a través de las comunicaciones goteando desprecio. Terán, tu raza, apenas domina los viajes interestelares, tu tecnología energética, es probablemente del equivalente galáctico de la Edad de Piedra. Se arrastró por qué perder más tiempo con tus ofertas primitivas. Mi orgullo me picó, pero lo mordí. No se trataba de ego, se trata de supervivencia la de ellos, y posiblemente la mía. ¿Crees que los paneles solares son primitivos? Le respondí. O aprovechar las actividades geotérmicas sostenibles, estables. Me quedé quieto. Hay un tono diferente en el silencio, esta vez un toque de consideración, reemplazando el anterior, tal vez el elaborado Sonian. Finalmente lo dijo. Hablé, expliqué conceptos que habían descartado hace mucho: paneles solares que cubren desiertos, turbinas enclavadas dentro de respiraderos volcánicos, mareas, aprovechado en una escala que haría que la antigua humanidad se quedara boquiabierta. Era como enseñar el alfabeto a alguien que siempre se comunicaba con ecuaciones abstractas. Sí. Detrás de ese desdén inicial, los sonianos eran brillantes. No solo estaba dando una conferencia,
Era una frenética lluvia de ideas colaborativa, horas alargadas en un día, nuestras voces, la única constante en medio de la oscuridad progresiva de su planeta fallido. Con cada nuevo concepto, cada traducción de viejos planos, Teherán, podía sentir que la marea estaba cambiando. No era solo desesperación, había una pequeña pizca de lo que podría haber sido respeto. Entonces me di cuenta, el giro, la solución. Los sonianos, en su obsesión con lo exótico, habían pasado por alto por completo su planeta. Comencé vacilante. Geológicamente es increíblemente joven. Núcleo masivo. Calor. Actividad volcánica. Hice una pausa, sintiendo una sensación casi vertiginosa de revelación. Sus mundos se asentaban sobre una vasta fuente de energía sin explotar, y el componente clave era, en sus términos, prácticamente basura espacial o una calina. Casi susurré el nombre, era un mineral superconductor, raro en la galaxia y buscado por coleccionistas, pero en su mundo burbujeaba en géiseres que llenaban crestas volcánicas. El incrédulo silencio del soniano fue mi confirmación de que habían confundido un potencial rechazo con un momento glorioso. Yo era el superior, conocedor de la simple verdad que sus ojos habían pasado por alto. Alex Carter, la soniana líder, se dirigió a mí directamente, su tono cambió. Si incluso una fracción de lo que afirmas es verdad, tu mundo puede haber salvado al nuestro. Tomó otro día de trabajo febril. Mi Pioneer había aterrizado de manera infortunada. Orac Calton, Rich Badlands, un páramo que no se habían molestado en explorar. Preparé una configuración de cosecha rudimentaria. Junté suficiente materia prima para una prueba de concepto. Las comunicaciones zumbaron mientras sus mejores ingenieros examinaban mi trabajo con una reverencia recién descubierta. El verdadero desafío fue adaptar nuestra tecnología a la de ellos. Sus redes de energía pulsaban con armónicos que podían freír a un humano en un instante. Fue entonces cuando aprendí que los sonianos eran tercos, sí, pero no estúpidos. Cada hora traía un nuevo avance. Sus ingenieros hacían ingeniería inversa de nuestras soluciones primitivas y luego las sobrealimentaban con niveles de eficiencia. Solo había teorizado sobre nuestra colaboración. Era frenética, llena de discusiones tensas y momentos de euforia compartida. La palabra debe haberse extendido porque cuando la primera chispa de energía volvió a la ciudad más cercana, no fueron solo sus ingenieros, fue toda la población obsesionada con nuestras comunicaciones. Cada destello de luz en esa ciudad era un testimonio de nuestra improbable alianza. La energía se extendió hacia afuera de una ciudad a otra, hasta que el mundo entero comenzó a brillar como si desde adentro fuera una vista deslumbrante desde mi punto de vista, un planeta que volvía a la vida. Los sonianos habían tomado nuestra humilde tecnología y la habían convertido en una sinfonía tocada a escala galáctica. Las comunicaciones se silenciaron y luego una sola voz. El soniano líder con el que había estado trabajando, Alex Carter, de Tera. Les debemos nuestro mundo, dijo, y había algo. Nunca pensé que escucharía en esa voz tu voz. La reparación del Pioneer fue en un tiempo récord. Prácticamente me sacaron de su ahora radiante mundo. Sus palabras de despedida fueron un eco extraño de nuestra primera conversación. Tu tecnología puede ser simple, pero funciona. Recuerda que Caron, aún puedes sorprendernos. Todo el rescate se convirtió en un evento diplomático. Mis informes, la historia de los extraterrestres que se burlaron y luego fueron salvados por la Tierra olvidada. La tecnología causó sensación. La transmisión de noticias a todo volumen. Los políticos se desnudaron con discursos. La galaxia de repente tuvo un nuevo respeto por nuestro planeta atrasado, ya que para mí todavía era el ingeniero Alex Carter. La fama tenía poco atractivo, pero allí afuera, en medio del resplandor del cuadrante Vela, un planeta verde jade rebosaba de poder. Ese poder fluía de la tecnología que habíamos considerado ordinaria, aprovechada en todo su potencial por aquellos que una vez nos habían visto desde insignificantes. Los sonianos tenían un proverbio para los momentos inesperados. Los llamaban saltos del cielo. Para mí, el mayor salto de todos era que a veces la tecnología más avanzada de la galaxia, lo que salva a todo el mundo. Los mundos son la tecnología que aprendiste a dar por sentado. El tiempo pasó como siempre lo hace. El comercio galáctico floreció.
y Terra se encontró no solo tolerada, sino activamente buscada como socia. Nuestras soluciones de energía renovable fueron el fin de civilizaciones mucho más avanzadas, lo que llevó a colaboraciones y al intercambio de tecnología a un nivel que parecía imposible antes del incidente, ya que se conoció. Seguro que los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Hubo un diplomático soniano ocasional que no pudo ocultar su persistente desdén al visitar nuestras pintorescas granjas solares o el comentario condescendiente de otras especies sobre nuestra dependencia de la tecnología antigua. Pero por cada mirada condescendiente hubo 10 miradas más de curiosidad genuina, incluso admiración. El cambio no fue todo sol y especies internas que nos tomaban de la mano. Nuestro planeta tuvo que crecer y rápido. La demanda de paneles solares, tecnología geotérmica y materias primas desencadenó una especie de óxido de oro. Fortunas creadas y perdidas. Las industrias se revitalizaron. Los conflictos por los derechos de los recursos. El cóctel humano habitual. Y a pesar de todo el caos, había una sensación de propósito que nunca antes había sentido. La Tierra ya no luchaba por alcanzar a la élite cósmica. Estábamos tallando nuestro propio nicho. Luego vino la delegación como soniano liderada por la voz que no había escuchado en años. El ingeniero líder, que había sido el primero en reconocer nuestra ayuda, llegaron no en una nave de guerra elegante, pero en un carguero modesto. El mensaje era claro. Esto era sobre más que diplomacia. Alex Carter, el líder Siloni, y se dirigió a mí, y a pesar de los años que pasaban podía sentir el peso en su tono. Hemos seguido una trayectoria de una estrella muerta, en curso de colisión con un grupo de sistemas densamente habitados. La tecnología es deficiente. Es una crisis humanitaria en una escala asombrosa. Comprendí de inmediato que querían nuestra ayuda, sí, pero no como salvadores. Querían aprender a transmitir la lección que absorberían de la manera difícil la iniciativa de renovación galáctica. Como fue torpemente nombrada, se convirtió en mi nueva obsesión. No se trataba solo de desplegar paneles solares y perforar respiraderos geotérmicos. Cualquiera podía hacer eso. Con los planos correctos, se trataba de cambiar perspectivas. Lideré equipos de ingenieros terrestres y sonianos que viajaban a mundos que eran como reflejos de los Siloni y la arrogancia del pasado, completamente convencidos de su propia superioridad. Conté la historia, mi aterrizaje forzoso, mi solución primitiva y la transformación de la mentalidad de un planeta entero. A veces se recibía con burlas. Otros, como el brillante crustáceo Aquilina, obsesionado con manipular el tejido del espacio, escuchaban con ojos compuestos muy abiertos y luego pasaban días debatiendo si la simplicidad tenía su propia forma de elegancia. Cada alcance exitoso era una pequeña victoria, un testimonio de la rareza de nuestra alianza. Los sonianos, conocidos por su deficiencia de frío, se convirtieron en campeones improbables de la tecnología sostenible. Trajeron a la mesa su capacidad inigualable para optimizar e integrar, convirtiendo nuestras humildes soluciones en hazañas de ingeniería galáctica. Fue una asociación extraña y hermosa, forjada bajo la amenaza de la aniquilación. La iniciativa de renovación fue desordenada, frustrante y ocasionalmente empantanada en una burocracia intergaláctica, más enrevesada que un KN cuántico. Hubo fracasos, mundos demasiado envueltos en su orgullo para escuchar, otros demasiado ido para cuando llegamos allí. Pero por cada pérdida desgarradora, hubo momentos que me mantuvieron en marcha. Me quedé en el balcón de la recién terminada central eléctrica de la IA-4. Su gente en Aven lucha contra las consecuencias de la minería a cielo abierto sin restricciones. Sus plumas habían apagado un signo visible de su mundo moribundo cuando las luces parpadearon. Una ola de azul brillante inundó a la multitud. Era más que solo electricidad. Era un destello tangible de esperanza y ojos. Acostumbrados a la desesperación, Alex Carter no era un héroe. Yo era un ingeniero testarudo. Un recordatorio de una verdad. La galaxia a veces necesitaba un golpe en la cabeza para recordar.
La brillantez no siempre residía en lo imposiblemente complejo. A veces la supervivencia dependía de redescubrir los conceptos básicos del curso. A veces el recordatorio necesitaba un poco de empuje adicional. Estaba el incidente en Sylar Prime, un mundo encerrado en una niebla perpetua de su propia creación. Su solución era un vasto filtro orbital de diseño absurdamente complejo. Una prueba que habría sido más para su orgullo que para la practicidad. Después de semanas de negociaciones estancadas, un equipo de ingenieros sonianos que ahora tenían un sutil toque de pragmatismo al estilo de la Tierra, tomaron la iniciativa. Liderando con el destello teatral digno de un showman terán, señalaron a nuestro viejo y destartalado Pioneer, todavía acoplado a la estación Cyan. ¿Ves esa nave? Funciona con energía solar, declararon los sorianos. Jadearon horrorizados por el concepto. Mismo el proyecto soriano fue desechado, reemplazado por una red de torres solares que se hicieron añicos a través del smog. 3 meses después, la prensa galáctica tuvo un día de campo con los titulares extraterrestres demasiado inteligentes para la luz solar ahorrada por humanos. Las décadas de reliquias pasaron, y la iniciativa de renovación se convirtió menos en una lucha de pánico y más en una filosofía guía. La galaxia no era perfecta, pero hubo un cambio. La arrogante suposición de superioridad tecnológica se moderó con un toque de humildad necesaria. Me hice viejo o tan viejo como la tecnología médica. Avanzada lo permitió, el Pioneer se convirtió en una pieza de museo, una reliquia de un tiempo anterior a nuestra inesperada alianza. Los sonianos, siempre fieles a su estética, crearon una hermosa exhibirá alrededor de ella, imponentes paneles de paneles solares que refractan la luz en patrones brillantes con una sola inscripción. A veces el camino más simple es el más profundo. Me gustó visitarla sentado en la vieja silla del piloto y siendo bombardeado por recuerdos me sentí bien. Esa pequeña nave arrogante que aterrizó de emergencia en un mundo moribundo para convertirse en un monumento a lo mejor que la galaxia podía ofrecer cuando la arrogancia dio paso a algo parecido a la sabiduría. Mi estafador sonó una tarde, y sonreí cuando vi el nombre en la pantalla. Era el líder soniano. Mayor es también su voz un poco más lenta, pero aún con ese distintivo soniano. Edge, Alex Carter empezaron, y supe que no era una llamada social. Interceptamos una transmisión. Una señal de socorro automatizada, del espacio profundo, coordenadas muy débiles adjuntas. Leí las coordenadas. Un escalofrío recorriendo mis viejos huesos. Estoy en el escuadrón. Ve peligrosamente cerca de donde el Pioneer casi había encontrado su fin. El antiguo Terán. El sodiano preguntó, y casi pude escuchar la leve ironía en su tono. Deberíamos investigar, debería haber dicho, no tal vez, un hombre más inteligente, un hombre más sabio, habría después de una vida de empujar los límites, de probar el valor inesperado de las cosas viejas, la galaxia finalmente parecía un poco más segura, un poco más inteligente. Pero entonces Alex Carter, el ingeniero, nunca había sido del tipo sabio. «Enciende los motores», dije, una sonrisa extendiéndose por mi rostro arrugado. Parece que tenemos una lección más que enseñar. No fueron las elegantes naves de mi juventud las que nos llevaron al cuadrante, fue una construcción conjunta. Maravíllate. Las elegantes líneas angulares del diseño soniano, atemperadas con el pragmatismo obstinado de la ingeniería humana, insistí en los rayos solares un toque de nostalgia, un toque de desafío. Después de todo, la última vez que viajamos a esta extensión estelar, todo comenzó con la luz del sol. La señal se resolvió a medida que nos acercábamos. Un artefacto, una deriva en las profundidades del espacio, pulsaba débilmente. Un faro reliquia de una civilización desconocida. Imaginé innumerables otras especies, ignorándolo, atraídos por las señales más brillantes y fuertes, de mundos más avanzados, pero no éramos ellos nosotros acoplado con
La antigua construcción, todo su testimonio de tecnología olvidada, inquietantemente similar a la tecnología de vanguardia que el soniano una vez buscó y finalmente dejó atrás en su interior, era un testimonio de desesperación. Las firmas de energía parpadearon débilmente, el soporte vital se desvaneció. Nos movimos a través del corredor sin vida. Xiloni y Gidabes, los ingenieros teranos, uno al lado del otro compartiendo un parentesco, nacido de ese ideal compartido. Hace mucho tiempo, los encontramos seres insectoides, sus exoesqueletos se oscurecieron con la debilidad de una nave moribunda. Era un eco de lo que podría haberle sucedido al orgullo soniano, cegándolos a su propia falibilidad. Mis ingenieros no dudaron en improvisar paneles solares en el casco de la nave, energía desviada de nuestras propias reservas. Los maestros sonianos de la eficiencia ahora reelaboraron sus sistemas fallidos, canalizando la vida de regreso a la antigua nave. El primer insectoide en revivir fijó sus ojos multifacéticos. En mí tú finges que raspó su traductor crepitando con estática ¿por qué? Y gesticuló hacia el soniano a mi lado que por primera vez no se mantuvo elegante y distante, pero ligeramente encorvado en la postura. De alguna manera me pareció extrañamente reconfortante. Aprendimos algunas cosas en el camino. Comencé y luego hice una pausa. ¿Cómo explicas las complejidades de la arrogancia, la redención y los extraños giros del destino a un ser que acabas de salvar de la extinción? Me decidí por la verdad. Despojada de la misma manera que nuestro techo, a menudo eran los más brillantes. A veces se ciegan a la luz que los rodeaba. Dije que ahora sabemos eso. De nosotros. El insecto. Las mandíbulas hicieron clic. Tal vez una versión de un nod. Extendió una extremidad delgada y en una actitud que trascendía las especies y nuestras salvajes diferencias, la sujetó alrededor de mi muñeca. Era una conexión forjada en las profundidades del espacio, una prueba de que las lecciones más profundas no se aprendieron en los laboratorios de aprendizaje, sino en la dura luz de la casi extinción. Pasamos ciclos ayudando a los insectoides, guiándolos hacia sistemas donde su nave pudiera ser reparada y su especie pudiera encontrar un nuevo punto de apoyo. Había una gratitud en sus ojos y una chispa tentativa de colaboración. Era algo frágil, esa chispa. Pero tal vez así era como estaba destinado a ser. La galaxia no cambió, de la noche a la mañana. No por mí o el soniano o algún gran acto de heroísmo interestelar. Pero si pudiéramos cambiar un planeta moribundo, una nave moribunda, bueno, eso parecía suficiente. El viaje a casa fue tranquilo. Mixiloni y su compañero, siempre un grupo estoico, se retiraron a su silencio habitual. Era un silencio contemplativo, no el despectivo del pasado. Habían cambiado irrevocablemente y a pesar de los años luz. Separándonos ahora, tal vez, alguna pequeña parte de la Tierra se había desprendido de ellos, saliendo de la disformidad cerca del verde exuberante de nuestro propio mundo, y fuimos aclamados no en los donos civilización y el borde, sino en el zumbido constante de la actividad organizada. Las naves sonianas brillaban en órbita no como sino como sus socios. Alex Carter, el soniano líder, se dirigió a mí, su voz resonando a través del puente. Hemos rastreado una serie de sitios geotérmicos prometedores en sus continentes. ¿Podemos comenzar a inspeccionar? Miré nuestra canica azul, las cicatrices dejadas por nuestro propio crecimiento, los signos florecientes de un planeta que se cura a sí mismo. Bienvenidos a la Tierra, dije, y había un dejo de orgullo compartido en mi voz. Pero primero, déjenme mostrarles nuestras granjas solares. Hemos hecho algunas mejoras. El futuro me di cuenta. Entonces no se trataba de que una raza tuviera razón. O fuera mejor, se trataba de la desordenada y hermosa danza interminable de aprender de compartir, de construir una galaxia, donde las luces más brillantes no nos cegaran a las soluciones más simples a nuestro terreno común. Yo, Alex Carter, seguía siendo un ingeniero más que un poco excéntrico y eternamente esperanzado.
Pero ahora no estaba solo. Y mientras nuestra nave descendía impulsada por la misma luz estelar eterna que una vez había salvado a un mundo alienígena, bueno, la galaxia, viéndose un poco más brillante por ello. Música, música, música.